¿Cómo les va? Les saludo con afecto nuevamente en una nueva grabación que les hago con mucho gusto. Ahora les voy a tratar un tema, una materia que es de una gran importancia, no solamente para el ser humano individual, sino para la sociedad y de todas las sociedades del mundo. Tratándose de los seres humanos que estamos permanentemente buscando satisfacer nuestras necesidades. El tema de hoy que les voy a tratar brevemente, por supuesto, en unos 30 minutos, es sobre el hambre y la hambruna. Es una materia, es un concepto manejado universalmente, bueno, en el mundo, mundialmente, como una gran preocupación. Los seres humanos tenemos una gran cantidad de necesidades. Y necesidades que estamos satisfaciendo de alguna manera inmediata, pronta o circunstancial. Tenemos una serie de necesidades que son esenciales, como es el comer, como es el vestir, como es también protegernos del medio ambiente y también el mantenernos sanos de una manera integral. Para ello la medicina, para ello el desarrollo de la industria farmacéutica, para ello el desarrollo también de carreras, de profesiones que buscan precisamente mantener sano y sin dolor al ser humano. Eso es bueno. El hambre es un sinónimo de que no nos estamos alimentando o simplemente no le estamos dando a nuestro organismo, sobre todo al estómago, que es el detonante para decirnos que necesitamos llevar a nuestro organismo algo de alimento. En realidad el hambre, como algo que fuese definitivo en el ser humano, no existe en realidad, porque a través de la historia de la humanidad el ser humano ha buscado constantemente la manera de resolver la primera necesidad que tiene y que es esencial y que es número uno, así debo decirlo, que es comer o alimentarse. ¿Qué es comer y qué es alimentarse? En realidad yo creo que la mayoría de los seres humanos comen, y no lo digo yo, porque yo sí, desde cierto tiempo, hace ya algún buen tiempo, me estoy alimentando, no estoy comiendo. ¿Cuál es la diferencia entre comer y alimentarse? Comer, en realidad, es llevar a nuestro organismo todo aquello que en primer lugar no nos haga daño, no nos produzca el malestar suficiente como para producir la regurgitación o el vómito, y también aquello que el cuerpo resista, acepte, resista y sobrelleve. Porque vean ustedes, nuestro organismo es tan exacto y casi perfecto, que en todo ese desarrollo, esa evolución de nuestro organismo, se ha producido una gran necesidad de llegar a puntos que nos llevan a conclusiones muy definitivas. El organismo puede comer cualquier cosa, no sé, raíces, como vamos a irnos hacia el pasado, podemos comer raíces, podemos comer hojas, inclusive tierra, ¿no?, en un momento dado, pero nuestro organismo requiere de ciertos alimentos esenciales que ya se ha estudiado mucho a través de la historia de la humanidad y sobre todo de la historia científica, de lo que el cuerpo humano necesita para mantenerse vivo. Y no solamente vivo, sino también sano, fuerte, tonificado. Entonces se han dividido tres elementos fundamentales como alimentos para el ser humano, que son las vitaminas, las proteínas y los minerales. No todos, la mayor parte del grueso de la población sabe de qué se trata esto. Entonces, ¿qué hace la mayoría de la población en el mundo? Pues come lo que está a la mano, lo que su cultura le proporciona, lo que las sociedades están produciendo para que coma y para que se mantenga tranquilo, que no le esté molestando ni el estómago ni la necesidad de alimentarse o de comer, y come.
y come muchas veces productos que no son precisamente alimenticios, que sí les aminora el hambre, les quita el hambre, pero no los alimenta. Entonces, como les digo, una cosa es comer y otra cosa es alimentarse. La mayoría de la población come. Ahora bien, ¿qué es comer bien? Comer sabroso, ¿sí? Se come sabroso, productos guisos, que son muy sabrosos, pero que no necesariamente nos está alimentando. Vamos a ir al extremo. El extremo de comer muy sabroso, muy bueno, de muy buen olfato, de muy buen tacto inclusive, apetitoso simplemente con verlo, con olerlo y con imaginarnos lo que va a producir en nuestras papilas gustativas. Aquí el sentido del gusto, el sentido del olfato, tal vez hasta el sentido de la vista, participan, no así el sentido del oído, que no sea el crujir de algunas patatas o el crujir de algún pescado, el guiso en especial, pero definitivamente el sentido del gusto es el primero que tiene y el óptimo que tiene participación para poder comer algo sustancioso en términos de delicia, de gusto, de sabor. El olfato también tiene mucho que ver, por si acaso le han agregado a ese guiso condimentos muy aromáticos y que van a promover el gusto o la saliva por comer ese guiso, ese alimento. Yo diría el producto de un chef que desarrolló todo su ingenio y su conocimiento para proporcionarnos comida que aparentemente es muy apetitosa. Eso es lo que comemos. Hay muchos seres humanos, una cantidad enorme de seres humanos en este planeta que comen por comer, que comen productos que surgen del campo o surgen de las fondas o surgen de las esquinas y que nos van a quitar el hambre, pero no necesariamente nos van a alimentar. Esos productos alimenticios o productos que son para comer, que son para que el ser humano lleve a su cuerpo, no necesariamente van a producirles un equilibrio en su organismo. Les repito, podemos comer cualquier cosa que sea digerible, inclusive papel, inclusive cualquier cosa que nuestro organismo necesite sentir dentro del estómago. Hay inmediatamente un clic en el cerebro y un aviso de que el estómago está recibiendo algo, pero no necesariamente se puede producir salud, ni tranquilidad, ni equilibrio. En muchas ocasiones producen malestares enormes, por muy delicioso, por muy sustancioso, por muy agradable que parezca, se siente en el paladar, inclusive que tenga un aroma delicioso, bien puede ser verdaderamente catastrófico, inclusive mortal. Se han hablado mucho, se han realizado campañas enormes alrededor del cuidado de la salud para comer productos que sean saludables, que no que tengan aroma delicioso, pero que sean saludables para evitar una serie de enfermedades que son increíbles y que se desarrollan para el ser humano. Olvidemos ya en cuanto a la salubridad de lo que comemos, el problema de las bacterias, de los virus, de todos los malestares, de hongos que podamos estar ingiriendo por la necesidad de comer. En cada cultura de todas las naciones del mundo, se desarrollan una serie de platillos para poder satisfacer esa necesidad esencial que es el hambre. El ser humano puede dejar de comprar ropa, viajar o comprar algún mueble o lo que sea, pero jamás va a sacrificar algún dinero por no comer. Si tiene dinero para la salud, que muchas veces se aplica una cantidad enorme para mantener sano al ser humano, podemos dejar de hacer muchas cosas, pero no comer. En el día, si no comemos, se produce un desequilibrio en el organismo
que puede llegar a ser inclusive fatal. Muchas veces hay seres humanos que se producen el hambre, o que tienen hambre, medio la satisfacen y después buscan la manera de echar para afuera ese alimento. Ya sabemos de qué se trata, de la anorexia, de la famosa anorexia, más bien de la bulimia y de la anorexia, porque no comemos, no tenemos hambre. Psicológicamente le decimos al organismo que no tenemos hambre y no comemos, y definitivamente sin agua y sin alimentos sólidos el ser humano muere muy rápido. Quien quiera morirse pronto, deje de comer. Y créanme que en 2, 3 días, 4, 5 días máximo, el ser humano estará agonizando. Así que estamos entonces de acuerdo que o comemos o comemos. Y yo diría, o comemos o nos alimentamos. Les voy a decir algo que es definitivo, porque no voy a hablarles en este momento sobre las delicias de platillos que desarrolla o produce un chef de alta calidad, o simplemente un taquero, que son muy sabrosos los tacos de la esquina. También las semitas aquí en Puebla, ¿no? Y como en todas las partes del país que se desarrolla una industria culinaria deliciosa. Tenemos una cultura alimenticia en términos de producción de platillos exquisitos en todo el planeta. En México, que es mi país, pues se producen productos deliciosos. Ahora bien, podemos quitarnos el hambre con cacahuates, con un yogur, con unas galletas, con dulce, simplemente con chocolate. Se nos va el hambre rapidísimo. Con un taco de, no sé, de cueritos de cerdo, inmediatamente. La grasa, el azúcar, los pastelitos, son impresionantes para quitar el hambre, pero no nos alimentan. No nos alimentan correctamente. ¿Qué sucede? En realidad, la mayor parte de la población en el mundo come mal. Algunas personas que tienen buena cantidad de dinero y que les hacen platillos muy deliciosos, de acuerdo, tienen elementos, productos del campo, del mar, de la tierra, que sí son alimentos, definitivamente, y que nos están alimentando. Muchos de ellos, por desgracia, y es en la época actual es grave, es que el ser humano está comiendo y quitándose el hambre con productos demasiado grasosos, que tienen una gran cantidad de carbohidratos. ¿Y eso qué hace? Pues produce enfermedades, como la obesidad, el exceso de peso. Y bueno, eso es comer, sí, comer, pero no se están alimentando bien. La persona obesa, si no es por problemas endocrinos, realmente está comiendo mal. ¿Qué hay que hacer? Alimentarnos mejor. ¿Y cómo nos vamos a alimentar mejor? Yo respeto mucho a los vegetarianos, aquellos que se dedican exclusivamente a comer verduras y granos para la proteína, lácteos de alguna manera, aunque ahí sería el lobo lácteo vegetariano. Bueno, hay variables en la forma de alimentarse. Para alimentarse, amigos y amigas, por supuesto, es muy sencillo y muy barato. Si nosotros logramos equilibrar la ingesta de, como les digo, vitaminas, minerales y proteínas, no solamente vamos a estar sanos, sino vamos a estar delgados y sobre todo equilibradamente alimentados. Nuestro organismo nos los va a agradecer profundamente, pero para eso debemos hacer sacrificios. Claro que si vamos a buscar el equilibrio, una homeostasis ideal, tendríamos que manejar varios conceptos, no solamente el alimentarnos bien, comer o ingerir alimentos que tengan un alimento esencial, como les repito, un equilibrio entre las proteínas, vitaminas y minerales. Sabemos, y muchos nutriólogos no lo negarán, que hay un equilibrio entre, sabemos o saben, y sabemos la mayoría o muchos de ellos, que qué alimentos o qué productos del campo, del mar, de la tierra, de todo, tienen las calidades alimenticias que el cuerpo requiere, en vitaminas, en minerales y proteínas. Entonces, si nosotros equilibramos en el día, vamos a hablar de un día cualquiera, si equilibramos la ingesta de alimentos
que tengan esos contenidos de vitaminas, de minerales y de proteínas, vamos a estar sanos, tranquilos, vamos a tener un proceso digestivo casi ideal, sin problemas, sin gastritis, sin lastimar nuestro estómago, ni nuestros intestinos, y mucho menos cuando dejamos salir los residuos de nuestros alimentos. Va a ser un equilibrio, pero para eso, les repito, se requiere un equilibrio, y un equilibrio que nos mantenga sanos. Eso implica también cambiar nuestra dieta. No voy en este momento a darles una dieta específica, porque les soy sincero, yo hace ya algunos años opté por una dieta equilibrada. Después de que estudié por mi parte qué tipo de alimentos debía yo ingerir para sentirme bien, que me supieran más o menos sabrosos, y que estaba yo dispuesto al sacrificio por si acaso no tuviesen ese gusto que me pedía mi paladar. Así lo he hecho, y le he dado de alguna manera un equilibrio. Por supuesto, de hecho no uso condimentos, excepto el ajo, la cebolla, como condimentos básicos, pero he buscado el equilibrio, y siendo muy real, porque yo hago mucho ejercicio, es algo también muy importante, y realizo otro tipo de actitudes en mi vida que me ayudan no solamente a alimentarme bien en lo físico, sino en lo espiritual, en lo emocional y en lo integral. Entonces, no les voy a dar la fórmula de lo que yo como, porque dirían, bueno, comer eso, sí, y alimentarme con eso todos los días. Les puedo decir, y soy un caso, y la verdad no me siento mal, me siento muy bien. Desde hace varios años, sobre todo cuando yo inventé por ahí una que le llamo super sopa, ahí en una granja que tengo, inventé una super sopa, comida deshidratada, pero fui agregándole productos alimenticios de calidad, bueno, no de calidad, sino sí, de calidad alimenticia, aunque no muy caros, la verdad, pero que todos conocemos y los tenemos a la mano. Entonces fui agregando en proporciones equilibradas una parte determinada de algún vegetal, otra parte determinada de algún grano. Estamos hablando de proteína. ¿En proteínas qué? Productos del mar, que es básicamente el pescado, que yo es lo que ingiero fundamentalmente, el huevo, que es otro producto fundamental, como proteínas, como minerales, los vegetales, ustedes saben cuáles son los vegetales que tienen minerales, nada más hay que hacer una investigación pequeñita y equilibrar. O sea, si yo me quiero comer un pedazo, no sé, 1 kilo de brócoli, pues, el cuerpo le puede hacer daño inclusive, porque el brócoli tiene grandes propiedades alimenticias como minerales, pero no es necesario comer tanto brócoli. Entonces vamos a dividirnos entre zanahoria, jitomate, brócoli, espinaca, no sé. Buscamos la cantidad equilibrada de minerales, y es lo que debemos ingerir en nuestro día. Un poco de leche, algunos granos como la avena, el frijol, la lenteja. En sí, lo que quiero decirles con esto es que no nos desbaratemos por pensar qué vamos a comer hoy, y sobre todo cómo nos vamos a alimentar para no morirnos de hambre y para que nuestro cuerpo esté gozoso y equilibrado en cuanto a los alimentos y la nutrición que requiere. Bueno, en ese sentido es muy simple y muy barato. Desgraciadamente, para muchos que se dedican a la producción de alimentos muy procesados, y sobre todo para los restaurantes y para las fondas y para todos aquellos que se dedican a producir alimentos sabrosos, deliciosos, para que los clientes vayan y sigan yendo. Y que no quiero competir con ellos, porque no pretendo competir con nadie, simplemente fui muy cuidadoso con mi naturaleza y me estoy alimentando bien. Normalmente no voy a restaurantes ni a fondas ni nada de eso, porque además en muchas de ellas, sobre todo en las fondas, algunas no lo hacen con mucho cuidado, y pues más que alimentarme o comer, muchas veces me puedo enfermar. Fuera de eso, ¿a qué viene esto con el hambre y la hambruna?
Pues el hambre es no comer, ya lo dije. ¿Qué es la hambruna? La hambruna es una situación que se da cuando un país o una zona geográfica no posee suficientes alimentos y recursos para proveer de alimentos a la población. Esa es la hambruna. O sea, el hambre, el producto, cuando no existen estas condiciones, entonces se eleva la base de mortalidad en una población, en una nación, en un lugar del planeta. ¿Y por qué? Pues por el hambre y la desnutrición. O sea, se puede tener hambre, de acuerdo, y comer cualquier cosa, pero también se puede uno morir por quitar el hambre nada más para comer cualquier cosa. Pero lo peor de todo es que muchos seres humanos han muerto por desnutrición, porque comían, pero no se nutrían de lo que yo les acabo de decir. Según el proyecto de hambre, el proyecto hambre de las Naciones Unidas, había considerado hasta hace cierto tiempo que 24,000 personas morían de hambre al día en el mundo. 24,000 personas morían de hambre al día. No sé si sigan muriendo igual o más inclusive. Les recuerdo que somos más de 7,000 millones de habitantes, 7,250 o 300,000 millones de habitantes. Ahora bien, normalmente se había calculado hasta hace cierto tiempo que en el mundo morían diariamente 150,000 personas diarias por diferentes razones, y entre ellas, en un 16%, o sea, estas 24,000 personas morían diarias de hambre. Increíble, pero cierto. Y de esos que han muerto, que morían diariamente, 24,000, el 70% o el 75% de los fallecidos han sido niños, y niños menores de 5 meses. Vean ustedes la cantidad de seres humanos que pueden estar muriendo de hambre, y sobre todo niños, que es increíble. Y la hambruna la han causado en el mundo hambre, guerras, por ejemplo, y descuidos también de las poblaciones, el no planificar bien cómo desarrollar productos alimenticios. La mayoría, les digo, de la muerte por hambre es por desnutrición crónica. Es increíble, pero es cierto. La Organización de las Naciones Unidas consideraron que entre 2011 y 2013 el hambre crónica afectaba a unos 842 millones de personas en el mundo. Vean lo difícil que es entender que todavía en esta época muchos seres humanos están muriendo de hambre. Por ejemplo, en Europa, hace muchísimos años, más o menos en el siglo XVII, había un problema de cosechas, ¿no? Entonces había mucha gente que no podía comprar, se iba pues a las ciudades para tratar de alimentarse, de no morirse de hambre. Por ejemplo, en Irlanda hubo una hambruna por ahí por 1845. Hubo una hambruna en Irlanda, imagínense nada más. En hambruna, ellos cosechaban, porque había hambre, no tenían mucho que cosechar, porque es una zona un poco fría. Cosechaban patatas y hubo un momento que algún hongo le entró a las patatas, se quedaron sin patatas y tuvieron una hambre tremenda. Huyeron a las zonas urbanas que había, y para entonces, bueno, en Irlanda habían muerto pues miles de seres humanos, y entiendo que pues hubo 3 años inclusive que hubo una cantidad de muertos impresionantes en Irlanda. Por ejemplo, ya en 3 años en esa zona de Europa habían muerto casi 1 millón de habitantes. Fue increíble en esa época, para que no veamos que la hambruna es novedosa, ¿no? Sí hay hambre y ha habido hambrunas todavía, pero no, hubo en otras épocas que sí, por ejemplo en finales del siglo XIX, en la India, que es la segunda nación más poblada del mundo, llegó a existir unos 25 brotes de hambruna. Impresionante, ¿no? Sobre todo porque ahí no se comen las vacas, entonces no había mucho que comer en ese momento, y llegaron a morir de 30 a 40 millones de indios. Impresionante, pero así fue ese periodo de hambruna. Por ejemplo, ¿qué pasa en la época actual? Salvo algunas zonas de Europa o de África del sur o del norte, donde se sigue padeciendo hambre, inclusive existen
signos de hambruna. Por ejemplo, en México, mi país, les voy a dar un caso para no hablar demasiado del hambre y de la hambruna. En México con el actual gobierno se ha desarrollado un proyecto, un programa en contra del hambre, que se llama En Contra del Hambre en México. Es un proyecto donde se establece en 2013 y se inauguró en el estado de Chiapas, en el Chiapas, exactamente en Las Margaritas. Este proyecto que lanzó el presidente mexicano se entiende que se va a atacar sobre todo a más de 7 millones de mexicanos que se han detectado con problemas de hambre. Porque definitivamente, o sea, en México tenemos regiones muy ricas para la producción de alimentos. Otra cosa que es muy importante, también se ha seguido el objetivo de eliminar totalmente el hambre mediante la alimentación y la nutrición de personas de escasos recursos, ¿no? Sobre todo debe desaparecer la desnutrición entre los niños. O sea, así como el programa en México, debe haber un programa siempre en todo el mundo. Sobre todo cuando se detecte que en algunas zonas empobrecidas, de bajos recursos, de cierta marginación, existe la presencia de hambre. Yo aquí en México inclusive no les voy a hablar de un hambre extrema en algunas zonas rurales del país, donde inclusive han estado aislados, pero los mexicanos, sobre todo en las zonas indígenas, son muy hábiles y han sabido sobrevivir alimentándose de alguna forma, no se mueren de hambre. Saben comer, saben alimentarse de las plantas, de las raíces, de los insectos. Es una cultura increíble que no ha necesitado de alimento enlatado ni alimento llevado a bolsitas, que no solamente no les nutre, sino también les llega a hacer mucho daño. Ya les comentaba del sobrepeso y todo lo demás. Por ejemplo, se debe promover la participación de las comunidades y de los beneficiarios de un programa, porque aquí la participación debe ser de todos, cambiar un poco la cultura de alimentación, cambiar un poco esa cultura de no hacer, de no perseguir un mejor equilibrio en los seres humanos para alimentarse mejor. Y ahí podremos ver estadísticas en todos lados. La clave de todo es que debemos hacer como países lo más importante, debemos hacer el mayor esfuerzo porque ningún habitante de ninguna nación del mundo padezca hambre, mucho menos hambruna. Hambruna es porque verdaderamente, hay países productores de alto nivel que tienen suficiente producto alimenticio para mantener sin hambre a su población, y lo que logran exportar para alimentar a otras poblaciones no es gratuito, desgraciadamente. Sí existen muchos programas de ayuda a países que verdaderamente no tienen manera de salir adelante, y tampoco los vamos a dejar morir de hambre. Les hablo del hambre y de la hambruna porque yo creo que es algo que podemos solucionar. Hay muchos problemas de salud que no se pueden eliminar, que se está trabajando muy duro en la medicina, entre los científicos, para lograr quitarle al ser humano muchos padecimientos que aún acaban con la vida de millones de personas en el mundo cada año.